En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Le damos la bienvenida a nuestro curso de los ejercicios de Santa Ignacia Loyola. Queremos también invitar a María. María, la Madre del Buen Consejo. María, la hija de Dios Padre. La Madre de Dios Hijo. Y la esposa mística del Espíritu Santo. Y María también para nosotros. María es nuestra vida, nuestra dulzura y esperanza. Queremos invitar a María de estar con nosotros, rezando. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Invitamos a nuestro maestro, nuestra guía espiritual, el Paráclito. Se llama también el consejero. Se llama también el consolador. También se llama el don de los dones. Se llama el dedo de Dios, el arquitecto divino. Es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Y qué título hermoso. Él es el dulce huésped del alma. Dulce huésped del alma. Vamos a rezar, vamos a cantar juntos, para que venga con nosotros, de estar con nosotros porque estamos formando una familia, unido en Jesús, María, San José y Santa Ignacia Loyola, formando una muy buena familia, rezando mutuamente los unos por los otros. Cantamos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Otra vez. Ilumíname, santifícame toda mi vida. Ilumíname, santifícame. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Ignacia de Loyola, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida. Sigamos nuestra plática sobre el Espíritu Santo. Luego le vamos a dar sus puntos por sus meditaciones. Ya les había dicho, el Papa San Juan XXIII dijo con mucha claridad, los santos son las obras maestras de Dios. Los santos son las obras maestras del Espíritu Santo. Cada uno de ustedes está llamado para ser una obra maestra. El Espíritu Santo quiere trabajar en ustedes para ir moldeando, pincelando, formando, purificando, para ser de cada uno de ustedes un santo. Me gustaría darles 3 imágenes gráficas y luego hoy me gustaría hablar sobre otro don del Espíritu Santo, porque la actuación de los dones es el camino más rápido para llegar a la santidad. Acuérdense de la nave o del barco. Primero, cuando yo era niño, yo miraba programas muy educativos en mi niñez, programas muy intelectuales. Y uno fue los 3 chiflados, los 3 chiflados. Y además me gustaba Superman. Voy a sacar una escena de Superman para explicar el trabajo del Espíritu Santo. Fue así. Una vez Superman tuvo que volar a África para hacer paces. Y al llegar viene pelea entre los misioneros allá y los nativos. La razón de la pelea fue que los nativos tuvieron una estatua con 2 ojos. Los 2 ojos eran diamantes. Y los visitantes habían robado un diamante grande que tenía mucho valor. Entonces Superman, ¿qué hizo? Conociendo las leyes de la física, porque en la física un elemento puede transformarse en otro elemento si está bajo mucha presión. Él encontró un pedazo grande de carbón. Era negro, frío, duro, áspero y hasta maloliente. Pero él hizo esto, él puso este pedazo de carbón en su mano y apretando fuerte en su palma entre sus dedos, él apretó y salió un humo blanco de su mano. Y al abrir su mano, se vio un diamante hermoso, grande, y puso ese diamante en la estatua, hizo paz entre los 2 grupos. Hermano, es una analogía. Nosotros nacemos como un pedazo de carbón. Somos a veces duros, a veces cabezones, tercos.
Somos fríos, indiferencia. Somos hastiosos y a veces malolientes del pecado. Pero el Espíritu Santo quiere transformarnos de carbón en diamante, para que al final de nuestra vida, cada uno de ustedes sea una joya, un diamante en la corona de María, para contemplar la Santísima Trinidad. Sí, es poético, pero es muy hermoso, ¿no es cierto? Segundo ejemplo. Este viene de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, el doctor místico, nos compara como un pedazo de acero o fierro oxidado. Cada uno de ustedes, yo pienso, tiene un pedazo de acero en su garage durante años y es cambio de color y está oxidado. Poner este pedazo de acero en un fuego ardiente y dejarlo ahí por 6 horas. Y al final de 6 horas, el óxido y la escoria, la mugre de ese acero desaparece y el acero parece que es parte del fuego. Así el Espíritu Santo es fuego. Es fuego. Jesús ha dicho, yo he venido para traer fuego a la tierra. Y no estoy en paz hasta que esté ardiendo este fuego. El mismo día de Pentecostés, el fuego se posó encima de las cabezas de los apóstoles. Ya es el fuego. Fuego tiene 2 propiedades. El fuego echa luz y emite calor. El Espíritu Santo ilumina nuestro intelecto. Enciende el fuego en nuestros corazones. Por eso los 7 dones del Espíritu Santo, 4 dan luz a nuestro intelecto. Y 3 un fuego ardiente en nuestro corazón. Si abrimos el corazón, el Espíritu Santo es un caballero y Él respeta nuestra libertad. Es como un huésped, Él no entra sin invitación. Ustedes tienen huésped, ustedes van a invitar al huésped y el huésped viene. Después de su invitación, el Espíritu Santo es el divino huésped de su alma. Y otro ejemplo que me encanta, que les había dicho hace 2 días, pero me gustaría repetirlo. San Juan 23 dice, los santos son las obras maestras de Dios, obras maestras del Espíritu Santo. Michelangelo fue sin duda uno de los artistas más célebres, famosos en el mundo. Y probablemente su obra maestra mayor fue la piedad. Cuando vayan ustedes al Vaticano, ya puede ver la piedad de Michelangelo atrás del vidrio. Pero esta obra maestra con Jesús
con su cuerpo lacerado en los brazos de la Virgen de los Dolores. Este obra maestra empezó como un bloque cuadrado de mármol de carrera. Entonces, ¿qué hizo Miguel Ángel? Con mano, con martillo, con clavo, con instrumento, él iba pegando otra vez, dando martillazos, quitando, soplando, contemplando, y después un trabajo largo y minucioso acabó su obra maestra presentando la piedad, que es una obra maestra. Ustedes están llamados para ser obras maestras del Espíritu Santo. Pero Dios, mediante circunstancias, mediante sufrimientos, mediante tribulaciones, pasando por agua de fuego, pegando martillazos en nosotros, Dios tiene que ir pegando, martillando, quitando lo que no es bueno. Esa es su meditación de las 3 clases de hombres que van a terminar hoy. Dios quiere ir quitando, descartando lo que impide, lo que bloquea mi progreso en la santidad. Yo veo lo que mis ejemplos están muy relacionados con la meditación que ustedes van a hacer. Ustedes están llamados a la santidad. Si yo no quito el obstáculo, no voy a llegar. Y además, el don que le voy a explicar y los 3 clases de hombres estamos regresando otra vez al principio fundamental, la parte famosa pero difícil de la santa indiferencia. No debemos preferir una vida larga más que una vida corta. Salud más que enfermedad. Riqueza más que pobreza. Honores más que humillaciones, sino escoger lo que más conviene para conseguir el fin por el cual yo he sido creado, la gloria de Dios y la salvación de mi alma. Ok, regresamos ahorita a la analogía de la nave. Debemos cruzar el río. Podemos tratar de nadar o remar con un canoe o remar con un barco. O podemos escoger de entrar en la nave grande con las 7 velas. El secreto de llegar a la orilla es saber de dónde viene el viento, con qué ímpetu, cuando cambia el curso, y de levantar las velas cuando nos damos cuenta que el viento está llegando.
Y si lo hace, la nave cruza sano, salvo, feliz al orillo. El río es nuestra vida. La nave, nuestra alma. El marinero, nuestra voluntad, nuestra persona. Las 7 velas son los 7 dones del Espíritu Santo. El orilla es la salvación. Es la salvación. Es llegar al cielo. ¿Cuáles son, hermanos, las 7 velas? Las 7 velas son los 7 dones del Espíritu Santo. 4 perfeccionan el intelecto y 3 la voluntad. Sabiduría. Entendimiento. Ciencia. Consejo. Piedad. Fortaleza. Y, finalmente, temor de Dios. Estas son las 7 velas. El viento es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sopla, quiere entrar en las velas y va a llevar la nave suavemente, pero fuertemente, rápidamente a la orilla. En una palabra, nuestra santificación depende mucho de dejar que los dones del Espíritu Santo vayan actuando en nosotros. Entonces hablamos de la fortaleza. Es un don que significa que es gratis, pero debemos abrir las velas. Y este perfecciona la virtud de fortaleza, dando impulsos y energía que nos capacita de hacer cosas grandes con alegría y con fortaleza y con atrevimiento a pesar de los obstáculos. Esa sería la definición clásica de la fortaleza. Hay muchos ejemplos. El ejemplo tal vez más fácil para entender es lo siguiente. Si ustedes van a Roma, en la ciudad del Vaticano, en la Basílica de San Pedro, la entrada de la Basílica de San Pedro tiene 2 estatuas majestuosas, de más o menos, yo diría, 3 metros. Una estatua tiene llave, otra la espalda. La llave es San Pablo. Mejor, la espada es San Pablo. Por la espada de la palabra de Dios, y él murió con la cabeza cortada. La llave es San Pedro. Jesús le dio la llave a San Pedro diciendo, te llamo Pedro, y yo voy a edificar mi cabeza sobre la roca, te doy las llaves del reino, de los cielos, lo que tú ates en la tierra, quedará atado en el cielo, lo que te desates en el cielo, quedará desatado en la tierra. Y entrando en la basílica, uno va pasando por esos 2 pilastres, 2 estatuas.
Yo pienso que San Pedro, Simón Pedro, es uno de los ejemplos para ver un hombre que le faltaba la fortaleza y tenía mucha fortaleza. Le faltaba la fortaleza el Jueves Santo por la noche. Cuando Jesús dijo, el pastor será golpeado las ovejas dispersas. Pedro dijo, yo no, yo voy a ser fiel. Jesús dijo, antes que el gallo cantes, me habrás negado 3 veces. Y sabemos lo que pasó. Por miedo, por cobardía, por falta de fortaleza, por falta de valor, falta de coraje, Simón Pedro se hundió en su propia presunción. Ok, ya ahorita ¿dónde estamos? Estamos en la novena. Justo estamos en el corazón de la novena de Pentecostés. Mañana hoy es miércoles y el día domingo celebramos Pentecostés. ¿Dónde estaba San Pedro? Hace 2000 años. San Pedro estaba en el mismo lugar donde estaba cuando había negado, cuando Jesús dijo que lo iba a negar. En el cenáculo. Pero la situación es diferente. Jesús ya subió al cielo. Pero Jesús dijo, no vayan todavía. Permanezcan en ese salón. Pedro está con María y los otros apóstoles, en silencio, rezando, ayunando. Y luego, hermanos, Pentecostés llegó. Un viento fuerte, casi parece un terremoto. Un fuego encima de la cabeza. Y los apóstoles fueron transformados. Pero para entender la fortaleza, tiene que entender antes y después. Antes de la venida del Espíritu Santo. Eran débiles, miedosos, tímidos, dudando, con celos. En una palabra, un poco como nosotros, con ese coronavirus, con las iglesias cerradas, con la certidumbre, estamos en cierto sentido como los apóstoles en un tiempo de prueba. Pero el Espíritu Santo todavía existe. Mismo Espíritu Santo que bajó sobre los apóstoles puede bajar sobre ustedes. Por eso estoy hablando mucho sobre el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es muy importante. Él es nuestro santificador. Él es el dulce huésped del alma. Él es el amigo íntimo del alma. Entonces, cuando llega este fuego Pentecostés, hay un cambio radical. Tanto que vemos a San Pedro en el Evangelio y vemos a San Pedro en el libro que sigue el Evangelio que se llama Los Hechos de los Apóstoles. Casi no parece la misma persona.
aquel Pedro que le negó 3 veces con su lengua, su boca. Hechos capítulo 1 es la ascensión de Jesús. Hechos 2 es Pentecostés. Espíritu Santo baja y le da el don de las lenguas. ¿Y quién se levanta? Pedro se levanta y no se escapa esta vez. No huye. Frente a los judíos, varios que habían tal vez crucificado a Jesús, él se levanta y predica con valor, con fortaleza, con ánimo, con convicción, con unción, que Jesús es el Hijo de Dios y ellos lo habían crucificado. Habla en forma increíble. No parece la misma persona. ¿Cómo puede ser un hombre tan tímido, miedoso, Jueves Santo, levantarse frente a mucha gente y hablar con tanta claridad y convicción que dice que estaban tocados hasta el más profundo de su corazón y dicen, ¿qué debemos hacer? Y él dijo que ustedes lo crucificaron, pero Cristo, Dios lo resucitó. Y él dijo, arrepiéntense, creen en Jesús resucitado. Y reciben el bautismo. Y ese día, hermanos, 3,000 personas fueron convertidos. 3,000 personas. ¿Dónde vino esta fortaleza? Esta fortaleza es el don del Espíritu Santo que estamos explicando. Esta fortaleza vino del Espíritu Santo. Y Pedro se abrió su corazón. Antes Jesús caminó con Pedro preguntándole si lo amaba. Y Pedro dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Le preguntó 3 veces. Una señal de abrir nuestro corazón al Espíritu Santo es humildemente reconocer cómo Simón Pedro hemos fallado. Y decirle a Jesús, Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Y Jesús va a soplar el Espíritu Santo. El viento va a entrar en tus velas, en tu barca, y rápido va a llegar. Y vas a ganar la carrera. Entonces, si queremos realmente ver la acción del Espíritu Santo, leer y meditar los hechos de los apóstoles. Pedro sigue predicando. Y los judíos, varios de ellos, llenos de envidia, porque están viendo Pedro y Juan, personas que no tienen muchos estudios, son nada más que pescadores en el lago de Galilea. ¿Cómo es que esos hombres sin educación podrían platicar, tanta gente siguiéndolo? Se llenar de envidia. Cuidado de la envidia. Cuidado. Envidia es un diablo que puede meterse en tu corazón, en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Cuidado. Es un lobo. Si hablamos del lobo de la envidia, debemos dar gracias por los talentos ajenos y fijarnos en lo que Dios pide de mí. Pero los apóstoles están unidos, porque en la unidad hay fuerza. Dice el dicho, el
la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Si la cadena tiene 12 eslabones de acero, uno de cartón, se los tira, se la rompe. En la unidad de fuerza. Debemos tratar de estar unidos entre nosotros en esta familia, entre ustedes, estamos formando familia, trata de estar unidos en la unidad de fuerza. El diablo quiere dividir y el Espíritu Santo quiere unificar. Así es. Y seguimos con los hechos. Pedro sigue predicando. Y se enojan. Y lo llevan frente al tribunal. Dicen, cállense. Ustedes van a ser los responsables por la muerte de este hombre Jesús. Pedro se levanta y dice, mejor obedecer a Dios que a los hombres. Luego lo meten en la cárcel. Predica otra vez. Dios lo liberó de la cárcel. Se levanta a predicar otra vez con fortaleza, con valor. Con fortaleza, con valor. Y terminan como Jesús, dándoles latigazos. Más que uno. Latigazos, azotes, y al terminar ellos se alegraron porque han podido sufrir por el nombre de Jesús. Esta es la fortaleza. Es la fortaleza. Es admirable. Yo me quedo con la boca abierta de leer el Evangelio, de leer los hechos, de ver, comparar Pedro antes y después. Ustedes mismos podrían recibir los dones del Espíritu Santo, entre los cuales es la fortaleza, si ustedes abren sus corazones. El Espíritu Santo no es más débil. Nosotros nos avanzamos en años y nos envejecemos. El Espíritu Santo es perpetuamente joven y fuerte. Una nota más sobre Pedro. Estamos hablando del don de la fortaleza. La fortaleza es una capacidad para sufrir pacientemente por Cristo. Pero es sufrir, no solamente para sufrir con Cristo, por Cristo. Y por la salvación de las almas. Sí. San Pedro, al final de su vida, termina donde termina San Pablo. Los dos van a terminar sus vidas en la ciudad de Roma. Pablo le cortan la cabeza. Tal vez ustedes han visto la película de San Pablo, donde con Jim Caviezel está en la cárcel Mamertina, y termina con la cabeza cortada. ¿Qué pasó con Pedro? Okay. Otra vez les recuerdo, estamos hablando del don de la fortaleza. El don de la fortaleza. Casi inmediatamente en Roma vienen persecuciones. Persecuciones muy fuertes. Tantos que los cristianos, para salvarse, eventualmente van a edificar lo que se llama catacumba, que son túneles bajo tierra, donde pueden reunirse y celebrar la Santa Misa y buscar refugio en contra de los romanos, que muchos eran violentamente en contra de ellos.
fin, por 200 años, casi todos los papas fueron matados por más de 2 siglos o más. Pero Pedro vivió en tiempo de un emperador ferozmente contra los católicos. Su nombre era Nerón. Y había un fuego en Roma y Nerón echó la culpa a los cristianos. Y dijo que los cristianos van a pagar por este fuego. Probablemente fue Nerón y sus soldados que encendieron el fuego para echar la culpa como un chivo expiatorio los cristianos. Y un día, Pedro, según la tradición, él está huyendo de Roma. Durante el tiempo del emperador Nerón. Entonces, al salir de la Vía Apia, Pedro se encuentra con Jesús. Jesús está llevando la cruz a cuestas. Y al ver a Jesús, Pedro le dice, Domino quo vadis, que significa Domino quo vadis es latín. Señor, ¿dónde vas? Y Jesús le dice a Pedro, yo voy a regresar a Roma, al centro, y allá yo voy a ser crucificado otra vez. Y él desaparece frente a Pedro. Pedro entendió. Pedro entendió que este Jesús crucificado una segunda vez le tocó a Pedro de ser Jesús. Porque Pedro era el sucesor de Jesús. El Papa es el sucesor, Jesús. Entonces se voltea atrás y Pedro va al cerro que se llama el Vaticano y se entrega a los romanos. Y Pedro no era ciudadano romano. Ciudadano romano no podía ser crucificado. Eso fue lo peor. Como Pablo fue decapitado. Pedro iba a ser crucificado. Pero había un detalle. Antes de ser crucificado, Pedro dijo al verdugo, ¿sabe? Hágame un favor. Yo quiero ser crucificado para imitar a mi maestro. Pero yo no soy digno de ser crucificado como Jesús. Más bien, póngame con la cabeza abajo. El verdugo aceptó. Y Simón Pedro fue crucificado con la cabeza abajo. Entonces, el último gesto de Jesús fue dar su vida en la cruz. El último gesto de San Pedro fue derramar su sangre como Jesús, pero humillándose con la cabeza abajo. Hermanos, es interesante. Ya pasaron 2000 años. Yo padezco ahorita. El día lunes yo
celebré mi aniversario de sacerdote. ¿Saben dónde yo estaba ordenado? Yo veo la conexión entre toda la plática. Yo fui ordenado en la Basílica de San Pedro. Nombre de ese santo. Quien me ordenó fue San Juan Pablo II, el sucesor de Pedro. Pero bajo el altar central en la Basílica de San Pedro, donde yo fui ordenado, donde yo celebré mi primera misa, están los huesos de San Pedro. Qué bendición, ¿no? Sí, no miento, ¿no? Los huesos, restos de San Pedro, están bajo el altar central de la Basílica de San Pedro, donde Juan Pablo II me ordenó sacerdote, donde yo celebré mi primera misa hace 34 años y 3 días. Toda esa historia me habla mucho a mí, como sacerdote, como discípulo de Cristo. Bueno, ¿cómo podemos aplicar esa situación a nosotros? Estudiando el don de la fortaleza, los mexicanos, los dos mexicanos más grandes son la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. Pero después, los mexicanos más nobles, que yo los estimo, los admiro muchísimo, muchísimo, y hay muchos de ellos, los mexicanos más nobles, gloriosos, sublimes, dignos de alabanza, eran los mártires, especialmente los mártires hace 100 años en la guerra de los cristeros, ustedes que vienen a México la mayoría. Yo había mencionado varios, ¿no? Miguel Pro, José Luis Sánchez del Río. Lo celebramos la semana pasada. Cristóbal Magallanes y 25 compañeros, entre los cuales Santoribio, joven sacerdote catequista. Ellos abrieron su corazón al Espíritu Santo. Ellos abrieron la nave, sus 7 velas, especialmente la vela de la fortaleza. La fortaleza, entregando su vida, derramando su sangre. Y muchos de ellos, sus últimas palabras fueron perdonando sus verdugos, como Miguel Pro y Cristóbal Magallanes, perdonando sus verdugos, hasta dando gracias a sus verdugos porque lo iban a mandar al cielo. Y dijeron, que viva Cristo Rey, que viva la Virgen de Guadalupe, que viva Cristo Rey, que viva la Virgen de Guadalupe. Esta fue la manifestación más evidente del don de la fortaleza, es el martirio. Se lo repito, la manifestación
más concreta, la manifestación más concreta del don de la fortaleza, que perfeccione la virtud de la fortaleza, es el martirio. Por ustedes. El Papa Pío XII aclaró: hay dos formas del martirio. Hay martirio rojo y hay martirio blanco. Debemos estar listos. Recuerdo cuando yo fui confirmado hace muchos años. Tenía un poco de miedo porque decía que el obispo iba a dar una bofetada. Y cuando llega el obispo a darme la bofetada, yo estaba listo para agachar, para que diera la bofetada a mi compañero. Pero no lo hice, ¿no? Me dio un toque. Pero yo tenía 10 años. De toda la ceremonia es lo que me acuerdo más. Y entendí, estaba en el 4º grado. Este toque significaría, si Dios me pide de morir como mártir, de derramar mi sangre por Cristo, mediante el sacramento de la confirmación, va a venir la gracia. Va con una condición: la nave abrir la vela para agarrar el viento. Estoy repitiendo la misma analogía. Ahorita, como dice Santa Ignacio de Loyola, no tenemos la gracia del martirio ahorita. Pero si Dios pide ese don, porque es un don, si Dios pide el don de poder morir derramando nuestra sangre imitando a Cristo, nos la va a dar justo en el momento. Ahorita no lo tenemos. Dice en la Santa Misa, Dios hace los débiles fuertes, ¿no? Varios mártires, Santa Inés, Santa Cecilia, eran niñas. Santa Inés, Santa Cecilia, Santa Lucía, niños adolescentes, ¿cómo podían sufrir tanto? El don de la fortaleza. Ellos eran muy jóvenes, niños. Mirar a la mamá con una carota, una niña de 11 años, llora ríos. Una fortaleza increíble. Pero regresando a Papa Pío XII, hay dos martirios, martirio rojo, pero también martirio blanco. ¿Qué significa martirio blanco? Es muy probable que la mayoría no vamos a tener el honor para derramar nuestra sangre por Cristo. Sería un honor y una gracia de poder morir, como Miguel Pro, Cristóbal Magallanes, y José Luis Sánchez de Río, y Santo Toribio, y mucho más. Sería un honor. O Colby, María Goretti, San Pedro, San Andrés. Pero Dios pide a la mayoría un martirio blanco. ¿Qué significa martirio blanco?
es un martirio cada día. La fortaleza y el don de la fortaleza está muy relacionado con la virtud de la paciencia. Sí. Ustedes ahorita pasando por esta pandemia. Dios está pidiendo por ustedes, yo pienso mucha fortaleza, yo también. Todos estamos con muchas pruebas, muchas cruces, muchas tribulaciones, pero gracias a Dios. Y cuando somos débiles, somos fuertes, como dice San Pablo. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Pero debemos pedir el don de la fortaleza en práctica la paciencia en 3 áreas. 3 áreas. Paciencia con Dios. Paciencia con los demás. Especialmente los demás que están en mi propia familia. Y paciencia conmigo mismo. Una palabra sobre eso. Entonces la paciencia es también una manifestación del don de la fortaleza, la paciencia con Dios. Que ese coronavirus pandemia todavía no sabemos dónde vamos. Si acaba o no, va a venir otra ola y debemos confiar en Dios. Ese fue el don que les hablé ayer. El don de la piedad es que Dios es mi papá y yo voy a confiar en Dios. Dios, papá, me ama. Él quiere lo mejor para mí. Esta pandemia viene de Dios. Obviamente viene de Dios, porque Dios quiere estar diciendo a todo el mundo, traten de abrir su mente y corazón a mí. Yo soy un Dios de amor. Conviértanse y regresen a mí como el hijo pródigo a los brazos de Dios Padre. Es la interpretación de la pandemia. Paciencia con Dios. 2 es paciencia con la gente que me rodea. Especialmente paciencia con mi familia. Con mi esposo. Con mis hijos adolescentes. Con mi suegra. Con mi cuñada. Con toda la gente que está acumulada en la casa. Ya hace calor. Tal vez no hay aire acondicionador. De poder mantener la paciencia, la suavidad, el amor, el cariño, el buen trato con mi familia es el don de la fortaleza y debemos pedirla. Y por último, el don de la fortaleza conmigo mismo. Somos débiles. Dice la Biblia, el hombre justo cae 7 veces cada día. Mi fundador de los Oblatos, Padre Bruno Lentera, dijo, nunc cepi. Nunc cepi significa ahora comienzo. Al caer, debemos levantarnos. Hermanos, vamos a pedir a María. María era muy paciente siempre con Dios. María aceptaba la voluntad de Dios Padre con la muerte de su hijo en la cruz. ¡Qué paciencia! María era muy paciente con los apóstoles. Los apóstoles han fallado a Jesús. Pero María no recriminaba a los apóstoles.
Más bien, los amaba. María es nuestra vida, dulzura y nuestra esperanza. Y María va a ser muy paciente con nosotros mismos. Vamos a pedir de ser en la barca, en la nave. Vamos a pedir de abrir las velas, abrir de par en par las velas, para que el soplo del Espíritu Santo pueda entrar, empujar y llevarnos a la orilla de la salvación, a la santidad de vida. Que Dios lo bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre usted y permanezca para siempre. Amén.